Buenas tardes, mi nombre es José Marlon Cruz Pérez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente estamos cursando la clase de seminario de investigación. Es por eso que es un placer para nosotros presentarle este proyecto de investigación que se refiere al impacto al presupuesto general de la República de Honduras por las demandas personales interpuestas por los exfuncionarios y exempleados públicos en el contencioso administrativo. Para ir conociendo sobre el tema, a través de este estudio y análisis obtenido, hemos logrado plantear este tema tan importante en materia administrativa y laboral. En primer lugar, pues la investigación se va a centrar en el porcentaje de demandas que recibe el Estado de Honduras por parte de exfuncionarios y exempleados públicos por supuestos despidos injustificados. ¿Por qué decimos supuestos? Bueno, todos sabemos que hasta que no haya una sentencia firme dictada por los entes jurisdiccionales, pues no se puede decir si este despido fue justificado o injustificado. Y es así que nosotros hemos evaluado si estas demandas son causas defendibles o son causas indefendibles. ¿Cuántas demandas gana el Estado de Honduras a través de su representante legal, que es la Procuraduría General de la República, y cuántas pierde? También estudiamos las causas que originan estas demandas y procedimientos a seguir al momento de separar o liquidar a un funcionario público de las instituciones descentralizadas del país. Dicho de otra manera, pues se hará una recopilación de los pasos para el proceso debido. Finalmente, con esta investigación, nos sirve a nosotros como estudiantes y como futuros abogados como un fundamento que va a generar los lineamientos jurídicos para frenar esta problemática que desde muchos años afecta gravemente al presupuesto del Estado. Y pues si nosotros sabemos que somos parte del Estado, cuando el Estado pierde una demanda, pues para pagar estas indemnizaciones eh, se recoge del impuesto que pagamos todos los hondureños y hondureñas, ¿no? El Estado debe aplicar las medidas y sanciones para que las autoridades, a que además de omitir la ley y sus reglamentos establecidos para los despidos justificados de los empleados y funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque estos han causado un agravio y han lesionado los derechos fundamentales a la estabilidad en el trabajo de todos los servidores públicos del país. Para entrar en materia, pues vamos a referirnos un poco a los antecedentes internacionales. Se dice que en Europa más de 800.000 trabajadores en las administraciones públicas eh, han demandado a los estados. Inclusive el Tribunal de la Unión Europea emite un fallo que permite acceder a una plaza fija. Asimismo, 5.000 demandas llevan de entre 10 a 35 años de la administración pública en los contratos temporales sin que se haya concedido una plaza fija. Imagínense la crisis en Europa. En cambio, en América Latina, los empleados de la administración pública, nos vamos a referir a Venezuela, en su mayoría del sector salud y educación, enviaron sus demandas a la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, que también Honduras es suscrito de esta Organización Internacional del Trabajo, que los empleados públicos exigen que se les respeten sus derechos laborales y el cumplimiento de las contrataciones. Ahora nos vamos a ir más a Sudamérica, que nos habla que Argentina alcanzó un 17% en el 2022 de empleo público, convirtiéndose en el país de América con más funcionarios y empleados públicos laborando. Y así es por eso que las demandas contra el Estado de Argentina han aumentado por no respetarse en algunos casos los derechos laborales. Ahora vamos a referirnos un poco sobre las demandas nacionales en Honduras. Estas demandas interpuestas por funcionarios y empleados públicos en Honduras pues superaron
hasta el año 2014 más de 2.500 demandas, según reveló el Procurador General de la República en aquel entonces, Abraham Alvarenga, que dice que estos casos no le favorecen al Estado de Honduras como usualmente ocurre. Las mismas representan una cuantía por el orden de 6.000 millones de lempiras y que estas demandas han afectado y provienen de los exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura de Servicios Públicos y del Instituto de la Propiedad y de la Secretaría de Seguridad. Al cierre del primer semestre del año 2020, se contabilizaron más de 3.291 demandas contra el Estado de Honduras. Los datos mostrados no incorporan demandas contra municipios. En particular, es decir, de esa cantidad, el 56% de las demandas fueron contra una dependencia de la Administración Central y por otra parte el 44% de estas demandas se entablaron ante la jurisdicción laboral. Si bien es cierto, estos datos nos llenan de mucha inquietud. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de demandas que el Estado de Honduras está recibiendo por los exfuncionarios y exempleados públicos. Más adelante vamos a ir conociendo las causas por qué sucede esto en nuestro país. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, abogado. Mi nombre es Gustavo Adolfo Villanueva Erazo. Seré su segundo expositor. Eh, para lo que es mi parte, les estaré hablando de lo que es el planteamiento del problema, los objetivos general y los objetivos específicos. Sin más preámbulo, empezaremos hablando de lo que es el planteamiento del problema. Importante tener en claro que esta investigación se enfoca en que las separaciones o despidos de funcionarios y empleados públicos que laboran en instituciones gubernamentales en diferentes países del mundo sin justificaciones y sin seguirse las normas establecidas en las leyes y internas han permitido que las demandas personales interpuestas por los afectados terminen en sentencias firmes, ocasionando un efecto negativo al presupuesto general de algunos países del mundo. Teniendo claro esto, pudimos enfocarnos en lo concreto, en lo nacional. Para el caso de Honduras, dicha problemática surge cuando se liquidan a funcionarios y empleados públicos que laboran en distintas instituciones gubernamentales sin seguir el procedimiento de derechos que establece el Código de Servicio Civil, la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, inclusive la misma Constitución de la República o los derechos a los que cualquier trabajador tiene acceso por los nuevos directores de las instituciones del Estado o inclusive por ciertas juntas interventoras, ¿verdad? Y pues esto conlleva, como lo hemos mencionado, a estas demandas. El procedimiento son los problemas mayores y por eso siempre el Estado ha perdido las demandas y los mejores abogados dentro de la Procuraduría General de la República o PGR o del Departamento Legal de alguna secretaría o dependencia del Estado puede ganar un juicio de este tipo porque no se dan cuenta del procedimiento que se siguió para hacer el despido hasta que llega el receptor del juzgado para comunicarle que han sido demandados. Seguir el procedimiento administrativo correcto es importante, dado que permite controlar de manera organizada los recursos
y disponerlos de manera eficiente. ¿A qué nos referimos de manera eficiente? Poderlos ubicar en prioridades de seguridad, prioridades de salud, prioridades de educación, algo que ayude al país a su desarrollo, ¿ok? Y de igual manera, poder de esta manera evitar que se genere sobrecarga en lo que son los juzgados. Hablando precisamente de esto, el juzgado de letras, continuando con el planteamiento del problema, el juzgado de letras de primera instancia de lo contencioso administrativo de San Pedro Sula, con 25 años de competencia y jurisdicción en 9 departamentos del país, ha recibido una serie de demandas. Sin embargo, enfocamos la investigación desde el periodo que comprende el año 2022 a la fecha. ¿Por qué razón? Porque en el año 2022 se dio lo que es el cambio de gobierno constitucional por la presidenta Xiomara Castro, y en la cual, como veremos más adelante por mis demás compañeros expositores, se ha visto un incremento en estas demandas. La Procuraduría General de la República, PGR Regional de San Pedro Sula, quien es la representante legal del Estado para la defensa contra la demanda personales interpuestas por los funcionarios y empleados públicos ante el juzgado de letras de lo contencioso administrativo, señala que el año 2016 a la fecha ha defendido el Estado en 66 demandas, de las cuales, escuche bien, 40 demandas son del año 2022. ¿Y por qué es importante este dato? Como le mencionábamos anteriormente, eso significa que esas 40 demandas se dieron con el cambio de gobierno. Ya hablando de lo que es el objetivo general, bueno, el objetivo general que se planteó en esta investigación, pues es orientamos, perdón, a recopilar, identificar y evaluar el impacto de las demandas personales con sentencia firme, sus causas y motivos que incentivan a esos funcionarios y empleados públicos de las diferentes instituciones gubernamentales a interponer demandas contra el Estado ante el juzgado de letras de lo contencioso administrativo de San Pedro Sula, ocasionando un impacto desfavorable al presupuesto general de la República de Honduras. De esta manera, buscamos replantear diversos lineamientos jurídicos para evitar que el Estado sea demandado por los funcionarios y empleados públicos que fueron separados de sus cargos, y así salvaguardar el presupuesto general de la República de Honduras. Una vez planteado el objetivo general, se desprenden estos objetivos específicos. Número 1, identificamos las causas, factores por los cuales el Estado de Honduras es demandado en materia laboral ante el juzgado de letras de lo contencioso administrativo por los funcionarios y empleados públicos. Pudimos dar a conocer el porcentaje del impacto del presupuesto general de la República de Honduras por el pago de las designaciones de las demandas personales con sentencias firmes. Número 3, propusimos lineamientos jurídicos para evitar que el Estado de Honduras sea demandado por los funcionarios y empleados públicos, por lo menos con la regularidad con lo que se ha estado dando en los últimos años. De esta manera, y hemos llegado al final de mi participación, no sin antes agradecerle por su amable atención. Espero que mi exposición les sea de ayuda y de información. Muchísimas gracias y los dejo con mi compañero Eric, que continuará con nuestra exposición. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Gerardo González y voy a continuar con la exposición. Y voy a hablar sobre nuestra justificación para realizar este estudio. Bueno, como verán, en la presente investigación tiene como propósito recopilar la información sobre la demanda ante lo contencioso administrativo interpuesta
por los exfuncionarios y ex empleados públicos, ya que es de suma importancia para la comunidad estudiantil y para la sociedad en general conocer la problemática de los masivos despidos que están sufriendo los funcionarios y empleados públicos de las diferentes instituciones del Estado y buscar de alguna manera bajar el nivel de percepción del amarillismo que muestra el Estado como único perdedor. Cuando hablamos de esta percepción del amarillismo que muestra el Estado como único perdedor, les estoy haciendo énfasis a la célebre frase que se escucha por todos lados en el territorio hondureño, que ganarle al Estado es como pegarle una patada a un bolo. Esta típica frase en nuestra investigación la escuchamos por todos lados, tanto en las entrevistas, tanto en las encuestas, tanto en las instituciones. Por ejemplo, en la PGR, la abogada nos dijo eso también. La juez, perdón, sí, nos dijo que la gente cree que ganarle al Estado es como pegarle una patada a un bolo. Y ella nos demostró que no es así, porque nos explica que en el 2017 a ella le pidieron que hiciera un dato estadístico de todas las demandas ganadas y perdidas que surgen en los 9 departamentos que tienen jurisdicción la, la sala de los contenciosos administrativos. En esa investigación, ella nos dio una estadística que dice que solamente se perdió un 51% de las demandas. O sea que se ganó un 49% de las demandas. Esto hace que ese amarillismo quede, como decir, obsoleto, porque ganar un 49%, casi la mitad, no implica que el Estado solamente pierde. Pero sigamos con las justificaciones. Recordemos que la aplicabilidad de este estudio se da en el territorio hondureño, delimitado por la jurisdicción y competencia de los juzgados de letras de los contenciosos administrativos de San Pedro Sula. Pero la cobertura de los resultados generales son aplicados por la Procuraduría General de la República, PGR, de la Regional de San Pedro Sula. Esta Corte de Letras de los Contenciosos Administrativos tiene competencia, como las había mencionado, en 9 departamentos del Estado. Ellos son Isla de la Bahía, Ocotepeque, Copán, Atlántida, gracias a Dios, Santa Bárbara, Lloro, Colón y obviamente el departamento de Cortés. Obviamente, sí, el departamento de Cortés, como se lo mencionaba. Ahora les voy a explicar un poco más sobre esta justificación que nosotros tenemos, ya que este proyecto se centra en la investigación al impacto al presupuesto general de la República por las demandas personales interpuestas por los exfuncionarios y exempleados públicos a partir del año 2022 a la fecha, producto del cambio de gobierno, según los datos de los juzgados de letras de los contenciosos administrativos registrados, un aumento de demandas provenientes de 3 instituciones públicas. Estas son el Instituto de la Propiedad, el IP, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia, el INAF y el Instituto de Migración. Bueno, en cuanto al alcance de los resultados obtenidos con la investigación realizada, pretendemos proponer lineamientos dentro del marco de la ley para resolver la problemática a corto, mediano y largo plazo, socializarlo con la población estudiantil y general para que el Estado aplique una norma regulatoria sobre el accionar de sus funcionarios y empleados públicos que ostentan las diferentes instituciones. Entonces, ahora, volviendo aquí al aporte y beneficio social de la investigación, como sabrán que como estudiante de la carrera de Derechos, preocupados por nuestro país y enfocados en una Honduras próspera, con un presupuesto general estable que pueda alcanzar a toda la sociedad, especialmente al 73.3% de la población que se encuentra en la pobreza.
en la que encuentra en la pobreza y desprotegida de sus derechos constitucionales por el limitado alcance a proyectos públicos, debido al bajo presupuesto estable, ya que se pierde una gran cantidad de dinero en pago de indemnizaciones a exfuncionarios y ex empleados públicos, provocando un riesgo fiscal al Producto Interno Bruto Nacional. Como sabrán, todas estas demandas causan un daño muy severo a la economía, ya que ese presupuesto que se paga en demanda puede ser mejor aprovechado en todas las instituciones. Les voy a poner un ejemplo sobre la Secretaría de Salud. Si la Secretaría de Salud pierde 30 millones, un ejemplo, pierde 30 millones al año por demandas, por el despido de empleados injustificados, esos 30 millones se pueden aprovechar en medicamentos o en muchas cosas dentro de los hospitales, centros de salud, compra de medicamentos a nivel internacional y también volviendo a nuestro aporte y beneficio social de la investigación. Al realizar la presente investigación, se pretende que sirva de guía, información verídica para que la comunidad estudiantil y sociedad en general obtenga conocimiento sobre el balance de las demandas con resoluciones favorables y las desfavorables, que generan un impacto negativo al erario público, como les había explicado anteriormente, que estas demandas afectan mucho a las arcas del Estado. Bueno, también buscamos aportar nuestros conocimientos proponiendo lineamientos jurídicos para que se respeten a los derechos laborales de los funcionarios y empleados públicos de las instituciones del Estado, siguiendo los procedimientos ya establecidos en el Código de Servicio Civil, y así evitar que el Estado pierda demandas personales. Ahora les voy a explicar algo sobre el marco teórico, o el marco teórico referencial, ¿va? Ya que el impacto del presupuesto por las demandas personales de los funcionarios públicos contra en algunos estados del mundo han dado un lugar a riesgos fiscales, porque pueden ser consecuencia de una política pública deliberada o de eventos imprevistos, como crisis financieras o crisis políticas, según el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Su apartado 3 sobre el análisis y gestión requiere que los gobiernos divulguen, analicen y gestionen los riesgos para las finanzas públicas y asegurar una coordinación eficaz en el sector público. También, según el informe estimado de riesgos fiscales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Estado ha enfrentado una serie de demandas que representan el 8.3% del Producto Interno Bruto por la falta de un procedimiento de acuerdo con las observaciones de los derechos laborales contenidos en la Ley de Servicio Civil y el Código de Trabajo. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ha registrado del año 2012, al 2021 se han interpuesto 4.785 demandas contra el Estado. Como les venía diciendo, muchas de estas pueden ser favorables, pero las desfavorables afectan al el Producto Interno Bruto y obviamente a las arcas del Estado. La PGR ha presentado al Estado 66 demandas, de las cuales 44 han sido desfavorables, porque no hay manera de revertir un despido injustificado. Sí, eso cuando dice que no hay manera de revertir un despido injustificado, es porque la gente que está en las instituciones encargadas de los despidos no se asesoran o no son abogados y están en puestos de recursos humanos. Y ellos despiden sin seguir el procedimiento que se encuentra
en la ley de servicio civil. También podemos ver que los datos expuestos por la página del Poder Judicial de Honduras reflejan que el juzgado de letras de lo contencioso administrativo ha registrado desde el año 2012 al 2021 4.785 demandas en contra del Estado, las cuales 4.293 demandas están dentro de la jurisdicción del juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa, porque es donde se encuentra la mayoría de las secretarías e instituciones públicas, de las cuales 2.344 cuentan con resoluciones. Por otra parte, 491 demandas fueron presentadas ante el juzgado de letras de lo contencioso administrativo de San Pedro de Sula, con jurisdicción en los 9 departamentos que ya les había mencionado. Esto significa un gran impacto económico para el pueblo, pues no se están despidiendo a los funcionarios de empleo público mediante un proceso adecuado, dejando las puertas abiertas para que interpongan ante los juzgados de letras de lo contencioso administrativo la demanda del caso en reclamo para su reintegro o el pago de sus derechos adquiridos. Este impacto económico a las arcas del Estado representa una menor ejecución del proyecto para la reducción de la pobreza en Honduras, el cálculo en prestaciones y reintegros laborales con el goce de sueldo dejando de percibir es incalculable según los datos de la jueza de los contenciosos administrativos, ya que en nuestras investigaciones vemos que la gente que, bueno, en otras encuestas y entrevistas, como estos procesos duran de 4 a 6 años, mucha gente está confiada que le van a ganar al Estado y se les va a pagar los sueldos dejados de percibir durante todo el tiempo que dure el juicio. Esto significa que el problema que vemos ahora es el resultado de 12 años de gobierno en manos de un solo partido. Porque estoy hablando de 2012 al 2021. Actualmente no tenemos las estadísticas porque este nuevo gobierno viene comenzando. Como les decía, el problema que vemos ahora es el resultado de 12 años de gobierno en manos de un solo partido político y quienes han estado en la llanura, quieren trabajar. Esto ha suscitado una serie de despidos masivos a nivel nacional, saltando así el debido proceso y establecidos a la ley vigente. Pues aquí donde yo les digo que cuando hay un intercambio de gobierno, por ejemplo el que hubo en el 2022, mucha gente quiere trabajar, entonces cuando hay nuevos jefes, ellos despiden a los empleados que están anteriormente y meten a su personal de confianza. Esto generando despidos injustificados y por ende dañando y afectando el presupuesto general de la República. Y también, según los datos proporcionados por la jurisdicción de la Procuraduría General de la República, PGR, Regional de San Pedro Sula, producto de este nuevo cambio de gobierno, se ha registrado un aumento de demandas interpuestas por los funcionarios públicos en lo que va del año 2022 a la fecha. Han representado al Estado ante 66 demandas, de las cuales 44 han sido desfavorables, porque no hay manera de revertir este despido, como ya se los había mencionado, por no seguir los procedimientos ya establecidos. En el caso del presente documento que estamos presentando de nuestro análisis, los datos proporcionados son del informe de estimación de riesgos fiscales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, la Procuraduría General de la República, la Dirección de la Niñez y la Adolescencia, el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional de Migración.
ya que sabemos que en el Congreso Nacional de la República de Honduras aprobó 392 392.519 millones de lempiras o 15.960 millones de dólares como presupuesto general de ingresos y ingresos del gobierno para el año 2023, con un incremento del 8.9% con respecto al del año 2022, en medio de críticas por el aumento. Y el total del presupuesto general de la Administración Central le corresponde 234.540 millones de lempiras, mientras que para la Administración Descentralizada un monto de 157.972 millones de lempiras. Bueno, esto es mi parte de la exposición. Ahora mi compañero Darwin Medina les va a hablar sobre el marco jurídico. Muchas gracias y espero haberles dado una buena información sobre este tema que ha sido de muy valioso conocimiento. Gracias. Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Darwin Medina. Para continuar con nuestra exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que es el marco contextual de nuestra investigación. Como todos sabemos, Honduras es un Estado de Derecho, ¿verdad? Constituido como República Libre. Y según el artículo número 4 de la Constitución de la República, nos establece que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa, y pues que es ejercida por los tres poderes del Estado, que estos son complementarios e independientes. Hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. También podemos decir que el país cuenta en la actualidad con casi 10.3 millones de habitantes. También, lastimosamente, Honduras es considerado uno de los países más corruptos de toda Latinoamérica, ubicándose en la posición 157 de los 180 a nivel global. ¿A qué llegamos a la conclusión con estas estadísticas? Pues que al final los gobiernos, los políticos, al llegar a la alta magistratura, al alto poder del Estado, lo único que buscan solo es lo que es el interés personal, ya que los intereses del pueblo pues quedan mucho a deber. Continuando con el marco contextual, en el año 2019, antes de la pandemia y del huracán Zeta y Ota, los hogares en situación de pobreza a nivel nacional representaban el 53.3% como consecuencia del impacto de la pandemia, de los huracanes, la corrupción y el debilitamiento también de las instituciones del Estado, fueron afectando la economía y el empleo de los asalariados y comerciantes individuales. Entonces, esto llevó a una menor masa de ingresos por el trabajo y una caída en el ingreso medio de los hogares en términos reales. Efecto, pues, que produjo que en el 2021 los hogares en condición de pobreza llegaran a un 73.6%. Vemos que del 2019, que la pobreza a nivel nacional representaba un 53.3%, al 2021 aumentó a un 73.6%. Nuestra Constitución de la República pues permite que cada 4 años se convoque a elecciones para elegir un nuevo gobierno central. Posterior a esto pues se dan despidos injustificados de manera masiva que vienen a afectar en gran parte las finanzas del Estado por las demandas en materia de personal que presentan los afectados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Una de las principales razones son las lagunas encontradas en la normativa vigente y la inconsecuencia de los superiores que, a sabiendas del daño que van a ocasionar, deciden no seguir el proceso correspondiente, generando así demandas millonarias en contra del Estado, afectando pues indirectamente lo que es la economía nacional. Esto lo vemos nosotros reflejado cada 4 años, pues cada 4 años se eligen nuevas autoridades y esto pues genera lo que son despidos injustificados. Como dato de recabados en nuestra investigación de campo, según los datos investigados tanto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, como también lo de la PGR, nos indicaron que el 49% de los casos que llevan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el 49% se declaran sin lugar. No obstante, el 49% son declarados al lugar. En este caso, pues, obligan lo que es al Estado a cumplir con las obligaciones o demandas que en este caso son presentadas. Asimismo, según los registros de lo que es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que pues tiene jurisdicción, competencia en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Cortés y Oro, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, y gracias a Dios, el mayor número de demandas provienen de las instituciones como ser el DINAT, el IP y lo que es también el Instituto de Migración. De estas 3 instituciones, la mayor parte provienen de este tipo de instituciones. Ahora bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es del marco legal. Según los datos proporcionados por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, las demandas, una vez que son interpuestas, deben seguir lo que es el debido proceso, ¿verdad? Luego de haber agotado todos los recursos para que haya una resolución o sentencia firme, esta pues tarda entre 4 a 6 años. Si es favorable, pues el Estado de Honduras recupera ese dinero. Sin embargo, pues si pierde, como en muchos casos, la población lo carga a través del pago de impuestos y pues deberá pagar todos los sueldos caídos, todos los derechos que dejaron de percibir. Por tanto, pues hay que evitar los despidos masivos que se están dando, pues esto al final, pues lo que genera es un impacto al presupuesto general de la República. Asimismo, pues ya la legislación internacional en la Carta de la OEA, la Declaración Americana y la Convención Americana nos establece también que el trabajo es un derecho y un deber social que también otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso. Asimismo, nuestra legislación nacional en la Constitución de la República, en el artículo 129, nos prescribe que cuando el despido injustificado surte efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicio y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicio. Pues como vemos en este caso, tanto la legislación internacional como la legislación nacional protege lo que es el trabajo, ¿verdad? En este caso, pues al trabajador, ya sea al trabajador privado y en este caso, como nuestra investigación, al trabajador público. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los derechos de los funcionarios públicos. Como nuestra investigación surge a través de esto,
vamos a hablar acerca de los funcionarios públicos. Para ello, pues, la Ley de Servicio Civil es la que regula lo que son los despidos tanto de los ex empleados y funcionarios públicos. Es por ello que también establece lo que son derechos que están establecidos en sus leyes y en reglamentos, los cuales son los siguientes. El primero es a otorgar el pago regular y completo de su remuneración, además del aguinaldo proporcional desde el día de la toma de su posesión del cargo para el cual hayan sido nombrados. Asimismo, también otro derecho que podemos mencionar es el derecho que tienen a la permanencia en el cargo. Otro derecho es a no ser promovido a cargos de mayor jerarquía y sueldos previa comprobación de su eficiencia y méritos. Asimismo, la Ley del Servicio Civil nos indica en qué caso los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos. En este caso como numeral 1, tenemos por incumplimiento o violación grave de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 38 y 43 de esta ley. Asimismo, por haber sido condenado a sufrir pena por crímenes o simple delito por sentencia ejecutoria. Asimismo, otro numeral que nos establece la ley es por la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo. Otro inciso, otro numeral que nos establece el numeral número 4 es por el abandono del cargo durante 3 o más días hábiles consecutivos sin causa justificada. El numeral 5 que nos dice que por reincidencia en la comisión de una falta grave. El numeral 6 que nos establece por todo acto de violencia, injurias, calumnias, malos tratamientos o grave indisciplina que incurre el servidor durante sus labores en contra de sus superiores o compañeros de trabajo. Y el numeral 7 que es por todo acto de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurre el servidor fuera del servicio en perjuicio de sus superiores cuando los cometiera sin que hubiera procedido provocación inmediata y suficiente de la otra parte. Como podemos ver en la Ley del Servicio Civil, ya establece en qué casos pueden ser despedidos de sus cargos todo servidor público. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es el acuerdo de cancelación. Para ello, pues el artículo número 48 de la Ley del Servicio Civil nos prescribe que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que proceda por reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario. Y la número 2, que es por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. En ningún otro caso más se podrá dar un acuerdo de cancelación más de los dos que ya establece lo que es el artículo 48 de la Ley de Servicio Civil que ya conocimos. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que es la ejecución de la sentencia. Una vez que se lleva todo el proceso, el juez lo que hace es dictar la sentencia, ¿verdad? En este caso, pues cuando la administración pública fuera condenada al pago de una cantidad líquida, deberá verificarlo en la forma y dentro de los límites establecidos en el presupuesto aprobado y con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Si para verificar el pago fuere preciso alguna reforma de presupuesto, se iniciará la tramitación dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la sentencia, si se tratara de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos de la ley pública, y dentro del mes siguiente si se tratara del presupuesto de una institución estatal, tramitación esta que no podrá interrumpirse por ningún concepto. Como podemos ver, la ejecución de una sentencia en una demanda laboral se podrá dar siempre que esté aprobado en el presupuesto general. Es decir, este pago de dinero
que en casos el Estado es condenado, debe de aprobarse en el presupuesto general de la República. Si en dado caso se da una demanda en la que el Estado es condenado a pagar cierta cantidad de dinero y esta no está todavía aprobada en el presupuesto general de la República, se debe esperar hasta el próximo año para que aprueben ese presupuesto y sea, en este caso, pagado dicha demanda. Por otra parte, transcurridos los 12 meses desde la fecha de la recepción de la comunicación a que se refiere lo que es el artículo anterior, sin que se hubiera ejecutado la sentencia y ésta tuviera la obligación de dar cantidades líquidas determinadas, el juzgado a petición de parte ejecutará la sentencia, procedimiento de conformidad con los trámites del procedimiento de apremio. Esta es la parte final cuando ya se ejecuta la sentencia por medio de un procedimiento o una ejecución forzosa en el caso de un procedimiento de apremio. Esta es mi participación, compañeros. Los dejo con mi próximo compañero que va a seguir con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lidester Ávila Pastor. Yo voy a continuar con el tema diseño de la investigación. Definición del tipo de estudio. Para nuestra investigación, el tipo de estudio es analítico, descriptivo y cuantitativo. El análisis descriptivo es una etapa preliminar del tratamiento de los datos que consiste en sintetizar los datos históricos para obtener información útil o incluso prepararlos para un análisis posterior. La investigación cuantitativa es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemáticos y estadísticos para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos. El enfoque analítico porque se busca plantear una propuesta que logre llegar al Congreso Nacional y se convierta en una propuesta de ley. Como siguiente tema, determinación de las variables de estudio. En este caso tenemos la variable independiente y las variables dependientes. Las variables de estudio van dirigidas a los aspectos principales a considerar para el planteamiento del problema en los ordenamientos jurídicos que nos permitan identificar con claridad las causas más frecuentes de despido. En el inciso A, en la variable independiente, tenemos al impacto al presupuesto general de la República de Honduras por los despidos injustificados en la administración pública. Variable dependiente. Inciso B, cambio de gobierno constitucional. Inciso C, mal procedimiento en los procesos de despido. D, falta de celeridad en el proceso administrativo. Inciso E, actuación de la Procuraduría General de la República en representación del Estado. Nuestras variables fueron recabadas por medio de la diversa información que pudimos recabar y rescatar de primera mano mediante entrevistas a las entidades y a los funcionarios públicos. También mediante las encuestas pudimos ver cuál era la mayor opinión por nuestros encuestados. De esa manera pudimos obtener las variables que son la columna de nuestra presentación. La relación entre las variables. Vamos a hacer la relación, el propósito de estas variables, enumerándolas. El impacto al presupuesto general de la República de Honduras por los despidos injustificados en materia pública. La evaluación del instrumento de gestión, estamos hablando del presupuesto del Estado para lograr los resultados favorables a través de la evolución y las perspectivas de las variables de la administración pública. Cambio de gobierno constitucional. Alternabilidad para la limitación temporal de los cargos públicos mediante renovación periódica de la legitimidad democrática de los funcionarios y de elección popular. En esta variable comentábamos como grupo que deberían ser ocupados los puestos por meritocracia y no por política.
Número 3, mal procedimiento en los procesos de despido. Pretensión ejercida por el recurrente tendente a que por el juzgado de los tribunales se realice un pronunciamiento declarando la existencia de un determinado estatus jurídico a favor de su persona. Falta de celeridad en el proceso administrativo. Celeridad se entiende como un cumplimiento ágil y pronto que debe tener la administración pública de sus funciones para garantizar los derechos del debido proceso y del acceso a la justicia. Nuestra investigación se basó en los juzgados de lo contencioso administrativo en San Pedro Sula. Nos pudo atender la juez encargada de la recepción de todas estas demandas. Posteriormente, ella las evalúa. Nos comentaba que tiene sobrecarga de trabajo, pues es la única juez de lo contencioso en San Pedro Sula. La actuación de la Procuraduría General de la República en representación del Estado. Conocimientos referentes a la rama fundamental del derecho, a las organizaciones del sistema jurídico, a la jurisprudencia y a la doctrina y metodología para interpretar y aplicar el derecho a las situaciones que se planteen. Fuimos recibidos en la Procuraduría General del Estado por las abogadas encargadas que llevan los casos en representación del Estado. Nos explicaban que la Procuraduría también gana casos a favor del Estado, que son auditados y que son igualmente evaluados en cada caso que ellos llevan. Población y universo. ¿A qué personas acudimos nosotros para poder elaborar nuestra investigación? Número 1, las encuestas publicadas fueron atendidas por 129 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en nuestra carrera de Derecho. Punto 2, las instituciones públicas. Nosotros acudimos a los juzgados de lo contencioso administrativo, a la Procuraduría General de la República, al Instituto de la Propiedad, al Instituto Nacional de Migración, Dirección de la Niñez y la Adolescencia y Familia. Esas instituciones públicas nos atendieron las entrevistas muy amablemente con nuestras preguntas anteriormente elaboradas y aprobadas, en donde pudimos notar que casi todas ellas concordaban con los puntos en específico del por qué se despedían en estas instituciones. Las entrevistas a los exfuncionarios y exempleados públicos. Mayormente, estos funcionarios que pudimos entrevistar nos explicaban que arbitrariamente habían sido despedidos o simplemente habían sido sustituidos sin previo aviso. Datos proporcionados por la encuesta. En un 55% de los entrevistados consideraron que los empleados son despedidos por mal desempeño en sus labores y un 51% por los cambios de gobierno. El margen entre estas dos respuestas es muy poca. En lo personal y como grupo pensábamos que los cambios de gobierno eran el factor número 1, pero las evaluaciones, las encuestas arrojaron datos que las personas consideran que los empleados son mal despedidos por hacer mal sus labores y sus funciones. En lo contencioso administrativo y en nuestra investigación nos explicaban cómo del 2020, 21 y 22 ha sido los años en donde más demandas han recibido, probablemente por el cambio de gobierno. El 64.4% de los estudiantes creen que para evitar estas demandas de los funcionarios públicos se debe revisar exhaustivamente cada caso antes de despedir a las personas. Debe pasar por filtros específicos antes de tomar una decisión de la cual en un futuro pueda afectar lo que es el presupuesto de la República, ¿verdad? Porque en el futuro afecta a las instituciones que ya tienen un presupuesto carente y no puede ser utilizado de una forma social en el país. Datos proporcionados por las entrevistas a ex empleados públicos. Sus despidos son por cambio de gobiernos injustificados y sin seguir el debido proceso ya establecido en cada institución del Estado. Bueno, como sabemos, se manejan reglamentos internos
la ley de procedimiento civil o de repente se le pudieron hacer una audiencia de descargo a estas personas, pero los entrevistados nos han explicado que no, simplemente fueron removidos de su cargo. Consideran que es fácil ganarle una demanda al Estado, pues el 90% de los entrevistados fueron despedidos injustificada y arbitrariamente. La hipótesis del estudio. Hipótesis estadística operacional, dado que en el país, ya sea por cuestiones meramente personales o inclusive por discriminación o por aspectos políticos de cambio de gobierno, mal procedimiento o despidos personal de los nuevos directores de instituciones públicas, se presentan ante el juzgado de lo contencioso administrativo una gran cantidad de demandas en contra del Estado. La hipótesis alternativa, que en nuestro ordenamiento jurídico se cree una ley que no solo sancione, sino que penalice y multa a todo patrono que despida injustificadamente a un funcionario público. Determinación de la unidad de estudio. La unidad de estudio la componen todos los empleados, funcionarios públicos que son despedidos sin seguir el correcto procedimiento ya establecido en cada institución pública, y que estos a su vez representan una demanda en contra del Estado. Como explicaba, las técnicas utilizadas para el estudio fue la encuesta y la entrevista. La encuesta tiene por objetivo recabar información de forma específica con preguntas cerradas. La opción ya fue determinada por nuestro equipo de trabajo, en donde las encuestas fueron contestadas favorablemente por los estudiantes. En las entrevistas fueron preguntas abiertas, de las cuales el entrevistado fue narrando desde su perspectiva y desde su punto personal en un ambiente seguro y natural. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Buenas tardes. Buenos días, tardes o noches, abogado Edgardo Flores. Pues como ya sabrás, soy Ariste Bustamante y pues únicamente voy a continuar con lo que previamente se ha estado exponiendo con mis compañeros del grupo 3 respecto al trabajo de investigación que realizamos, pues que se basa específicamente en el impacto al presupuesto general de la República de Honduras por las demandas personales interpuestas por los exfuncionarios y exempleados públicos en el contencioso administrativo, por la vía del contencioso administrativo. Pues bien, únicamente para continuar, hicimos un análisis de datos. Ok, utilizamos herramientas específicas que en este caso nos dan la facilidad de poder tabular muchísimos datos, poder tabular, en este caso, encuestas que hicimos a diferentes personas que en su mayoría son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, o son estudiantes de la carrera de Derecho de la universidad, que entendemos por este punto, a este punto que pues tienen conocimiento un poquito más profundo de qué es este tema, de cómo podría afectar directa o indirectamente todas estas demandas que recibe el Estado de Honduras, pues por todos los ex empleados que se ven cada 4 años o se ven a cada momento despedidos pues por las instituciones del Estado. Bien, para hacer este análisis de datos, que es de suma importancia, consideramos, lógicamente, se hizo, como le mencionaba, una encuesta con la herramienta Google Forms. Google Forms es una herramienta muy útil que permite al entrevistado, pues, realizar una encuesta directa desde la comodidad de su casa, sin necesidad de que se desplace a ningún lado, a su tiempo, y pues eficaz porque al final de cuentas genera menos presión al momento de responder las preguntas y se puede responder de manera muchísimo más sincera. Ok, en esta tabla que puede ver en pantalla aparecen 129 filas de 129 personas que respondieron a nuestra encuesta. Ok, como puede ver, pues ahí hubieron respuestas de muchas personas, Luis Daniel Sauceda, Saudi Barahona, muchísimas personas, son 129. Y que a cada columna de las que están así,
o sea, de las que están de manera vertical, corresponde la respuesta que estas personas dieron. Asimismo, pues le muestro la última parte para que pueda corroborar que efectivamente sí fueron 129 encuestas que realizamos para poder sintetizar, para poder complementar todos estos datos y poder llegar a la conclusión que al final con mi grupo coincidimos que queríamos que llegara al Congreso de la República. Bien, vamos ya a entrar directamente a la síntesis para no seguir con preámbulos, para sin más preámbulos, pues esta es la síntesis comparativa de los datos generales obtenidos en esta encuesta. Y de manera de análisis, pues podemos decir que de los 129 estudiantes encuestados, el 76.7% que se representan en el gráfico, que como usted puede ver, es un gráfico de pastel que está ahí en la parte de abajo, en la parte azul, o bueno, la parte azul corresponde a las respuestas afirmativas o las respuestas que contestaron los entrevistados con un sí. Asimismo, pues la parte roja, el no. Pues dice que este 76.7% de los representados equivale a 99 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, y marcaron que sí conocían sobre las demandas que se realizan en contra del Estado de Honduras. Pero bien, la pregunta fue directa, fue concreta, fue tácita para que los estudiantes o que las personas encuestadas no tuvieran como que mucho problema al momento de analizar. La pregunta número 1 decía: ¿conoce usted sobre las demandas que se realizan en contra del Estado de Honduras? En la parte de abajo usted puede ver que hubieron 129 respuestas, como le dije previamente, y 99 estudiantes dijeron que sí conocían de estas demandas que se realizan en contra del Estado. Asimismo, pues hubo o existió otro 23.3% que pues corresponden a 30 estudiantes específicamente que dijeron que no sabían, no conocían de estas demandas que realizan los ex empleados públicos. Para la pregunta 2 dice: ¿sabe usted quiénes pueden demandar al Estado de Honduras? Sí, no, cheque. En la gráfica representada nos demuestra que el 83.7% equivale a 108 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula que fueron encuestados y que dijeron que sí, que efectivamente sabían quiénes podían demandar al Estado de Honduras, y pues lastimosamente pues 21 estudiantes que corresponden al 16,3% marcaron que no sabían identificar, no sabían quiénes podían demandar al Estado de Honduras por despidos, llamémosle injustificados o tal vez justificados, pero que al final llega al juzgado de lo contencioso administrativo como una demanda. De igual forma, la pregunta 3 dice: ¿sabe usted qué son las demandas personales en materia de lo contencioso administrativo? En el gráfico de pastel claramente dice que el 66,9% representado en la gráfica equivale a 87 estudiantes encuestados de la UNADS, y mencionaron que sí saben sobre las demandas que interponen los exfuncionarios públicos a pues las diferentes instituciones del Estado, que como previamente el resto de mis compañeros le había mencionado, habíamos elegido el Instituto Nacional de Migración, el DINAF y también la Procuraduría General de la República. Entonces, partiendo desde esta premisa o mencionando este punto, también se entiende con esta encuesta que 42 estudiantes, que corresponden al 33,1%, dijeron que no sabían lo que eran las demandas personales, pues por la vía de lo contencioso administrativo. La pregunta 4: ¿por qué razón considera que los ex empleados y exfuncionarios públicos pueden ser despedidos de su cargo? Ok, para esta pregunta específicamente, nosotros le dimos a escoger 4 respuestas predeterminadas que consideramos que eran las más importantes, y pues la número 1 fue el cambio de gobierno, la número 2, los factores políticos, la número 3, pues la mala asesoría legal de las dependencias, de las instituciones, y la número 4, el mal desempeño de sus labores, que como ya sabemos,
Esto pues, se entiende que es cuando un trabajador no hace bien su trabajo y pues el jefe inmediato le dice, hey, estás despedido. El gráfico representado que en este caso ya no es una gráfica de pastel, pues podemos ver o podemos entender que de las 129 respuestas que aparecen ahí en la esquina superior izquierda, el 66 personas dijeron que consideraban que las razones eran por el cambio de gobierno, que como ya sabemos era cada 4 años y pues muchas instituciones por ser afines con un partido político, designan a las personas de su confianza que van a ostentar esos cargos. Asimismo, pues el 51% por ciento de los representados equivalen a estas 66 personas que respondieron. Asimismo, pues 30 personas dijeron que se debía a factores meramente políticos. Y si hacemos un poco de análisis, nos damos cuenta que esto se relaciona bastante con el cambio de gobierno, que de repente una persona que tiene a un amigo que tiene un puesto de alto rango en una institución del Estado, le dice, hey, mira, yo quiero que me despidas a esta persona porque yo quiero entrar a ese puesto. O cualquier escenario que nos podamos imaginar. 30 personas, recordemos. Asimismo, pues 34 personas dijeron que la mala asesoría legal en las dependencias del Estado. Vamos viendo la curiosidad que se está desatando en todo esto. Y pues asimismo, 71 personas dijeron que correspondía al mal desempeño de las labores de los funcionarios públicos. Entonces, vemos que con tantas personas que respondieron estas encuestas, hay multitud de respuestas, multitud de escenarios que la gente se plantea en el momento y que se pregunta, bien, ¿por qué se dan estos despidos? Yo considero que por esta o esta razón. Para la pregunta 5, para no seguir extendiendo el tiempo en esta exposición, porque los datos son concretos, abogado, o sea, los datos ya están dados. O sea, nada de lo que aparece en esta diapositiva, nosotros nos lo inventamos de ninguna manera, sino que fueron, como le dije al principio, respuestas de estudiantes de Derecho, en su mayoría, de la UNABS, que pues estaban interesados en este tema. Pregunta 5. ¿Cree usted que se respetan los procedimientos administrativos al momento de despedir un empleado o funcionario público en el país? En el gráfico de pastel dice, o los datos arrojados fueron que el 83,6% representado en la gráfica equivale a 108 estudiantes universitarios encuestados, ¿sí? Cabe destacar. No, y estos 108 no creen que se esté respetando los procedimientos administrativos en las diferentes instituciones públicas del Estado, que como le digo, fueron 3 las que nosotros escogimos porque hay un sinfín de instituciones. Entonces, no queríamos como de repente hacer un informe extremadamente largo que aburriera al lector o que aburriera a la persona que está escuchando la exposición para mencionar todos estos datos. Bien, estas personas dijeron que al momento de despedir un empleado, por eso se interponen las demandas personales ante el juzgado de lo contencioso administrativo, porque no respetan el debido proceso, como les estaba diciendo. No obstante, el 16,4% representado en la gráfica equivale a solamente 21 estudiantes universitarios encuestados que creen que sí se está respetando o se están respetando los procedimientos administrativos al momento pues de despedir a un empleado o funcionario público de las multitudes de instituciones del Estado. Para continuar con nuestra investigación, nosotros hicimos entrevistas a las instituciones que tienen que ver con el tema. En primer lugar, nosotros visitamos el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Regional de San Pedro Sula, quienes nos informaban de que en los últimos años las instituciones que más han demandado al Estado son el Instituto de la Propiedad, el Instituto Nacional de Migración, la Dirección de la Niñez y la Adolescencia y Familia, y que algunas de las causas por las cuales los exfuncionarios y exempleados públicos están demandando al Estado
son por el cambio de gobierno, por el mal procedimiento en sus despidos y por el mal desempeño de algunos funcionarios. Estas demandas son por reintegro a sus labores o por el pago de sus indemnizaciones. Ahora bien, según el Instituto de la Propiedad, estos despidos pues se refiere porque colocan personas sin méritos y que no tienen capacidad. También estos despidos han afectado el buen funcionamiento de la institución y ha afectado el reducido presupuesto que tiene el Instituto de la Propiedad. Algunas de las causas es que han sido removidos sin causa alguna, el cambio de gobierno, el mal procedimiento. Se pide que sean reintegrados a sus labores o por el pago de sus indemnizaciones. También hicimos entrevista a la Dirección de la Niñez y la Adolescencia, pero de muchos intentos que hicimos, que nos tratamos de comunicarnos por vía WhatsApp, visitamos la institución, pero no se nos dio información para que nosotros pudiéramos recopilarla y anexarla a esta información, a esta investigación, ya que las autoridades de San Pedro Sula nos refirieron que no estaban autorizados para brindarnos esta información y que únicamente en Tegucigalpa podrían hacerlo. También lo mismo sucedió con la entrevista al Instituto Nacional de Migración, que también se elaboró con el fin de conocer a detalles acerca de las demandas que tiene la institución por los ex empleados. Sin embargo, la respuesta que recibimos, pues, es que no se manejaba el tema y también lo solicitamos a través del abogado, que es el representante del área legal de la institución, pero no nos atendieron. Nosotros también, para analizar, hicimos un estudio a través de entrevistas a los exfuncionarios y ex empleados públicos. Según los entrevistados, concluyen que sus despidos fueron sin causa alguna, que no se les siguió el procedimiento debido y que estos despidos están influenciados por el cambio de gobierno, que actualmente han demandado al Estado de Honduras por el despido injustificado y solicitan el reintegro de sus labores, ya que sus despidos afectaron sus vidas económicas. Sin embargo, consideran que antes de despedir a un empleado, se debe exigir el procedimiento y colocar al personal con el conocimiento necesario y no por injerencia política como se ha acostumbrado. El análisis dinámico de la información, prueba e hipótesis. Bueno, según las entrevistas de los ex empleados, es que sus despidos son por cambio de gobierno, son injustificados y sin seguir el debido proceso ya establecido en cada institución del Estado, que se considera que es más fácil ganarle la demanda al Estado de Honduras, pues que el 90% de los entrevistados dicen que fueron despedidos injustificadamente y de forma arbitraria. Según las encuestas, a los 129 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 55% considera que los empleados son despedidos de sus cargos por el mal desempeño de sus labores y que el 51% creen que es por el cambio de gobierno. También los estudiantes creen, en un 66.4%, consideran que primero debe revisarse exhaustivamente cada caso antes de despedir a un funcionario, un empleado de las diferentes instituciones del Estado de Honduras, para así, en un futuro, evitar estas demandas. Como hipótesis estadística operacional, bueno, decimos que el 76.1% de los estudiantes encuestados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras marcaron que sí conocían sobre las demandas que se interponen contra el Estado de Honduras, mientras el 23.3% de los estudiantes desconocían que los exfuncionarios públicos demandaban al Estado de Honduras una vez que eran despedidos. El 76.1% considera que no creen que los procedimientos en los juzgados de los contenciosos administrativos son de manera resueltos pronto, pues dice que estos casos duran entre 4 a 6 años hasta que se agote el último recurso. Según nuestra hipótesis alternativa, asimismo, tal como nosotros lo hemos comprobado, la hipótesis alternativa es verdadera, pues los entrevistados consideran que se debe crear una comisión de intervención a las instituciones públicas para que los empleados o funcionarios públicos que no cuentan con una ley
que regule a estos directores de estas instituciones que son nombrados nuevos, despidan de manera injustificada a los empleados y a los empleados y los funcionarios públicos, y que se crea una ley que realmente sancione al responsable de hacer estos despidos, y también que se penalice también al patrono que ha despedido a un empleado o a un funcionario público sin ninguna causa y que lo ha hecho de manera injustificada, pues quien es perjudicado directamente es el pueblo de Honduras, porque somos los encargados de pagar estas demandas una vez que el Estado las pierde. Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Daniela Yanes. Soy integrante del grupo número 3 y en esta ocasión voy a abordar acerca de la propuesta que tenemos para mejorar el problema que ya mis compañeros que me antecedieron han planteado. Sabemos que nuestra investigación se basó en lo que fue la investigación se basó en lo que fue el impacto que generan las demandas de exfuncionarios públicos a las arcas del Estado. Sabemos que este ha sido un problema que lo venimos arrastrando. Podríamos decir que un problema de antaño. Porque las instituciones públicas lamentablemente presentan una debilidad y esta es una herencia, como les decía, histórica y es estructural porque se ha arraigado en los grupos de poder local e internacional. Nosotros necesitamos que las leyes que ya tenemos y que no nos den los resultados que esperemos o esperamos, darles otro giro. Y es por ello que como grupo hemos planteado una reforma. Pero no está de más hablar de que la debilidad que estas instituciones tienen ha conducido a que se creen diferentes comisiones, ya sean estas interventoras o comisiones de investigación. Estas juntas interventoras que están al margen de las instituciones legalmente constituidas se crean precisamente para investigar y también para enjuiciar. El Poder Ejecutivo ha creado diferentes instancias que son paralelas, tanto para las actividades de gerencia como para las actividades de investigación de las supuestas irregularidades que acontecen en las instituciones públicas. Entonces, de esta forma, el Poder Ejecutivo interviene en las instituciones buscando dar una solución. Como grupo, nos hemos planteado una propuesta, ¿verdad? Viene a ser una reforma, ¿verdad? A lo que es el artículo número 100 de la Ley General de la Administración Pública. Pero quiero hablarles un poco de los considerandos que contiene esta propuesta que nosotros hemos creado. Uno de los principales considerandos es que la Constitución de la República, en el artículo 59, nos habla acerca de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. También, dentro de los considerandos, encontramos que la falta de un procedimiento de observación de los derechos laborales contenidos en la Ley General de la Administración Pública deja de aplicarse y que la liquidación de los empleados y empleadas de las secretarías de Estado deben tomar en cuenta los estatus legales de las instituciones y de los empleados, es decir, que no se pueden realizar procedimientos que estén lejos de lo que son las leyes laborales y los procesos que deben realizarse para cualquier despido que se realice. Otro de los considerandos es que hay convenios detrás de estas instituciones que tienen su propia ley orgánica.
Y todo esto hay que considerarlo porque al final las instituciones, ¿verdad?, no son secretarías de Estado, pero hay unas que pasan por el Congreso Nacional y no es solamente voluntad del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es atribución del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes. En ese sentido, nosotros consideramos que es importante reformar el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública y que ésta citaría de la siguiente manera. El acto de intervención es causa justificada para que la comisión interventora proceda desde situaciones de amplias dimensiones e impactos que perjudiquen la vida y el desempeño de un país hasta situaciones micro de impactos individuales y familiares, siempre que sea necesario, factible y conveniente, de acuerdo a lo que establece el Manual de Puestos y Salarios de la Dirección General del Servicio Civil, porque recordemos que los empleados públicos se rigen por la ley de Servicio Civil y a suspensión temporal del personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se consideren necesarios. Y el artículo 2, que en esta propuesta tenemos como grupo, dice que el presente decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación, ¿verdad? Como esto es algo que se discute en el Congreso Nacional, pues por esa razón se cita en la ciudad de Tegucigalpa, en el municipio del Distrito Central, en la sala de sesiones del Congreso Nacional de la República. Dentro de esos resultados que también como grupo encontramos dentro de esta investigación, podemos decir que a través de la investigación identificamos, analizamos y evaluamos y encontramos, bueno, como les decía, que es necesario realizar reformas y mejorar las leyes y los procedimientos, como ser la ley que les había mencionado anteriormente, que es la ley del servicio civil, donde se estipulan los procedimientos que se deben realizar en caso de realizar un despido. Es recomendable, ¿verdad?, que las sanciones sean más fuertes para aquellas personas que realizan despidos injustificados, porque también tenemos que encontrar a los responsables. Y lo hicimos, de hecho, en nuestra investigación. ¿Quiénes son las personas responsables de realizar los despidos? Bueno, en primera instancia, quienes los ordenan al más alto nivel puede ser el director ejecutivo, puede ser el gerente de recursos humanos o pueden ser los diferentes jefes de los diferentes departamentos, según cómo esté constituida la institución, según su organigrama. Entonces, estas autoridades que tienen esa potestad deben también ser sancionados si no realizan los procedimientos en base a ley, porque en la medida en que se realicen despidos injustificados, esto genera, ¿verdad?, lo que es una carga al presupuesto general de la República, dado que estas demandas cuando llegan a los juzgados y a los juzgados de última instancia, en su mayoría, como son despidos que no se realizan conforme a lo que establece la ley, entonces son demandas que las pierde el Estado y esto no lo podemos seguir permitiendo. Se busca que no se vulneren los derechos de los trabajadores o del empleado, puesto que estas acciones tienen como consecuencia, ¿verdad?, les decía, provocar diferentes demandas y daños contra el Estado. También dentro de nuestra investigación logramos identificar por medio de un sondeo que realizamos a través de una encuesta y de diferentes entrevistas. Realizamos esta encuesta a más de 100 personas y principalmente lo dirigimos a los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, en la cual pudimos denotar que una de las principales causas de despido que se realizan en contra de los funcionarios y empleados públicos, según la percepción que tienen los estudiantes,
de la carrera de Derecho es, número 1, por el mal desempeño en las labores de los empleados públicos. Número 2, tenemos el cambio de gobierno, ya que los cambios de gobierno también históricamente han generado una cantidad de despidos y es a lo que llaman la escoba, ¿verdad? De los diferentes partidos, la escoba azul, la escoba roja, y eso también nos ha afectado. Y luego tenemos, ¿verdad?, que los votantes de esta encuesta consideran que existe en tercer lugar, o lo ubicamos como tercera razón, la mala asesoría legal de las dependencias que existe, ¿verdad? Es decir, estos despidos se realizan según la percepción de los encuestados por una mala asesoría legal. Y no dejan de tener razón porque todas estas instituciones, ¿verdad?, tienen sus representantes legales y ellos son los que se encargan de realizar estos procedimientos, cuando ellos deberían asesorar a quienes ordenan estos despidos de la manera en cómo deben hacerse correctamente. Y en último lugar, pues las personas que fueron encuestadas consideraron que los favores políticos también es un factor que influye mucho en los despidos de los empleados públicos. Esta investigación nos permitió visualizar y analizar las diferentes causas de despido que ocurren en contra de los exempleados y exfuncionarios públicos, partiendo de las variables de nuestra investigación y apoyados también por los datos que fueron brindados por cada dependencia, como ser la Procuraduría General de la República, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de la Propiedad, la Dirección de la Niñez y Adolescencia y Familia, que fueron, ¿verdad?, obtenidos directamente pues de los encargados o de personas que laboran en estas instituciones, y de esa manera pudimos enumerar y pudimos realizar una encuesta que fue bien explícita y que dichas incidencias pues fueron plasmadas también en lo que fue, ¿verdad?, el análisis que realizamos a estas encuestas. Y de esa manera también pudimos notar que la mayor pregunta a la que realizamos, nos pudimos dar cuenta que fue el mal desempeño de las labores como principal causa de despidos. Y los representantes también de estas instituciones opinan que dentro de los factores por los cuales los exempleados demandan a las instituciones es pues el cambio de gobierno. De esa manera me despido. Esta fue mi exposición y los dejo con mi compañera que les va a hablar un poco acerca de lo que son las conclusiones y las recomendaciones que como grupo hicimos a este proyecto de investigación. Gracias. Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Fanny Claros y le voy a presentar las conclusiones de nuestro proyecto de investigación. Son diferentes los factores que consideramos al momento de determinar el impacto al presupuesto general de la República que tienen las demandas en materia personal interpuestas por exfuncionarios y exempleados públicos. Una de las principales razones por las que se dan estas demandas personales contra el Estado es por despidos, atendiendo a diferentes razones, entre ellas pues los cambios de gobierno constitucionales que sabemos que se dan cada 4 años, los malos procedimientos en los procesos de despidos por parte de las autoridades correspondientes y las principales causas por las que el Estado pierde estas demandas, pues atiende principalmente a la razón de falta de celeridad en los procesos administrativos y por también, una parte muy importante, una deficiente actuación de la Procuraduría General de la República. Los cambios de gobierno realizados cada 4 años por ordenanza constitucional, debido a la readecuación estructural que realiza cada administración entrante
pues se convierte en una detonante para que se realicen importantes cantidades de despidos en las diferentes instituciones públicas. Despidos que en algunas ocasiones se realizan sin seguir los procedimientos correspondientes y codificados en las leyes nacionales. Es por ello, pues, que precisa la aplicación de las sanciones correspondientes a los funcionarios que, en el estricto conocimiento de los procesos a seguir para realizar estos despidos, omiten estos procesos, generando así, pues, despidos injustificados para tener como una consecuencia lo que ya hemos venido hablando a mis compañeros anteriores, demandas contra el Estado, ¿verdad? Mismas que afectan al presupuesto general de la República y con ello traen repercusiones a la sociedad en general. Una eficiente participación de la Procuraduría General de la República a través de su equipo de profesionales del derecho es trascendental en el éxito de estas actuaciones debido a que existe un déficit en la celeridad de los procesos administrativos, como ya lo mencionaba anteriormente, por diversos factores, pero entre ellos, uno muy importante y que pudimos descubrir en el proceso de nuestra investigación es el reducido equipo atendiendo en esta área de lo contencioso administrativo, siendo esta una de las detonantes para que el Estado pierda demandas y que haya que pagar, pues, grandes cantidades de dinero, incluso millones, en calidad de salarios caídos e indemnizaciones al demandante, lo que esto conlleva grandes pérdidas para el Estado en el presupuesto que ya debería tener destinado para obras de inversión social, salud y educación. Como recomendaciones, tenemos, pues, como equipo, nosotros nos enfocamos en la investigación del impacto que genera al Estado de Honduras la cantidad de despidos a empleados públicos y las repercusiones económicas que derivan de las demandas por el pago de las indemnizaciones o en su efecto, ¿verdad? Por el reintegro con el pago de salarios caídos. Según las entrevistas que nosotros realizamos, concluimos, según la percepción de las personas, que un 55% de los entrevistados consideraron que los empleados son despedidos de sus cargos por un mal desempeño en sus labores y un 51% nos dijo que por los cambios de gobierno. Datos que vemos nos resultan un poco interesantes porque tenemos la percepción de que la mayoría o la mayor parte de la sociedad considera que todos esos despidos se dan por culpa de los cambios de gobierno y toda la reestructuración que esos tienen que hacer, pero aquí vemos de que se mantiene un equilibrio en cuanto a las opiniones de nuestros entrevistados y también dicen de que la mayoría, ¿verdad? Un gran porcentaje se dan porque estos empleados pues presentan un mal desempeño en sus labores. Un 83% de los entrevistados considera que al momento de realizar despido, pues no se le respetan los procesos administrativos correspondientes, lo que ya les mencionaba anteriormente. Estas personas que llegan a las instituciones muchas veces no siguen los procedimientos adecuados y es por ello que las personas sienten que se les está violentando ahí ese derecho, ¿verdad? Al no seguir el procedimiento adecuado para sus correspondientes despidos. Un 77% considera que el Estado pierde más demandas de las que gana. Y esto nos resulta interesante porque a través de la investigación que realizamos, al acercarnos nosotros a la Procuraduría General de la República, vimos de que no es así mayormente y que se mantiene un bastante equilibrio entre las demandas que se ganan y las demandas que se pierden. Si bien es cierto, sí se pierden demandas, pero también el Estado gana demandas. Un 86% considera que le afecta de forma directa o indirectamente la pérdida de dinero que se genera por indemnizaciones que paga al Estado. Y bueno, en vista de que un gran porcentaje de los encuestados concluyen que dichos despidos tendrían que pasar por una revisión exhaustiva para que estas demandas no las pierda el Estado, pues hacemos nosotros la siguiente propuesta de solución. Dado que hay una enorme cantidad de demandas en proceso hasta este momento, se propone la creación de una comisión jurídica interventora de servicio social
civil para que esta misma se encargue de dirigir, asesorar a los abogados, representantes de las instituciones del Estado y empleados de la Procuraduría General de la República a través de un programa de asesoría específicamente en temas de despidos. Crear y proponer al Congreso Nacional de la República de Honduras una propuesta de ley que deduzca responsabilidades a los ministros, gerentes, directores que autoricen estos despidos de forma injustificada. Cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio número 158 y la recomendación número 163 de la OIT, que incluye notificar al trabajador con anticipación y atenuar de esta manera las consecuencias perjudiciales del despido, ya que sabemos de que tiene que haber un anticipo al momento de decirle o de notificarle al empleado que va a ser despedido para atenuar un poco las consecuencias que éste va a tener en cuanto a la pérdida o a la pérdida de la recepción de sus salarios. Y tenemos también como recomendación documentar adecuadamente cualquier problema de desempeño o conducta que el empleado y proporcionar los comentarios y oportunidades de mejora. Es decir, que toda esta información, por no muy importante que sea, pues debe guardarse. Esto nos dice de que, como ya lo vimos en la entrevista presentada anteriormente, esto nos va a ayudar para llevar un control de cada uno de los empleados y ir guardando o archivando de alguna manera el nivel o el desempeño que va teniendo cada empleado en su trabajo para de esta manera pues tener constancia de cada uno de los comportamientos, ya sean positivos o negativos, que se ha tenido a lo largo de su trayectoria en la diferente institución a la que pertenezca.